pues amigos de Porquería Política, listos aquí para hablar de temas de esta naturaleza, como todos los martes a las 19 horas. Y para poder iniciar este programa, vamos a darle más de las cordiales las bienvenidas a nuestro queridísimo amigo y analista político Pepe Suárez. Estimado Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, buen Mauricio? Muy buenas tardes, muy bien por acá, nuevamente en este bonito programa. Sí, ahora tenemos un tema obviamente que está de moda, como cada semana. Somos muy ricos en materia política de este país y las declaraciones del presidente López Obrador en relación a la UNAM, pues abrió ya un flanco bastante interesante para la discusión en los diferentes ámbitos, ¿no? Así que, Pepe, pues hoy vamos a tener la presencia de un gran invitado de alto nivel académico y que pues precisamente de manera reciente estrenó uno de sus 9 libros y ahorita nos vas a hacer favor de decirnos quién es y de qué estamos hablando, ¿no? Sí, así es. Mira, hoy contamos con la presencia de el doctor en estudios latinoamericanos, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autor de 9 libros, como bien lo comentas. El último, coincidentemente, Orígenes y Nacimiento de la Autonomía Universitaria en América Latina, y estamos hablando del doctor Enrique Villarreal. Bienvenido. Mauricio, Pepe, muchas gracias por su invitación. Va a ser importante que charlemos sobre temas de actualidad, a pesar de que pues, mi libro es de historia, pero veremos que tiene actualidad. Así es, así es. Pues antes que nada, estimado Enrique, las preguntas obligadas. ¿Cuántos años tienes trabajando en la UNAM? Pues 37. Ah, pues nada más, poquitos años, 3 décadas, ya casi 4. Casi 4. Y te han tocado ya diferentes rectorías con diferentes gobiernos. Así que la segunda pregunta obligada, estos dichos del presidente López Obrador referente a que la UNAM se ha traducido en una universidad neoliberal, ¿cómo lo tomas, Enrique? Sí, ¿me escuchas mejor? Ahí se escucha, ¿se escucha ahí, Pepe? Sí, se escucha. Ok, a ver, entonces, Enrique, vamos a empezar aquí con la entrevista. ¿Por qué no nos hablas primero acerca de tu libro? ¿Qué fue lo que te motivó a hacerlo y cuál es el contenido del mismo? Creo que la motivación del libro tiene actualidad porque me recuerda esta situación a la época de Díaz Ordaz. Cuando era niño, recuerdo haber visto entrar al ejército a la UNAM. Ajá. Y luego, también recuerdo que entraron judiciales a mi casa buscando a mi papá. Mi papá era líder del 68 y lo buscaron y obviamente no lo encontraron porque se escondió a tiempo. Ok. Pero hay una analogía con la situación actual. ¿Cuál es? Antes de que se diera esa situación en CEU, se daba un clima de persecución política contra universitarios y opositores al gobierno, de manera similar a como se da ahora. Okay. Por ejemplo, en los tiempos de Díaz Ordaz, primero se descalificaba a los opositores. La única diferencia es que antes se les decía comunistas y ahora se les dice neoliberales. Okay. Y la persecución antes la hacía la Dirección de Seguridad de Gobernación, ahora la hace el SAT, la Unidad de Inteligencia o la Fiscalía, pero el hecho es el mismo, persecución contra opositores. Y cuando se rebasan los límites del régimen, ya viene la represión. Incluye el encarcelamiento, como ya hemos visto con algunos personajes políticos. Entonces, la motivación de mi libro es justamente estudiar cómo surge la autonomía y cómo a lo largo de la historia
se ha conquistado o se ha revertido. Ok. Entonces desde que aparecieron las universidades en la época medieval, cuando la autonomía surge en medio de la rivalidad entre la monarquía y la iglesia. Okay. Y la universidad se benefició de que el monarca requería de los servicios de la universidad para legitimar el poder del monarca sobre el papa. Entonces protegió a la universidad para que realizaran estudios como resucitar el derecho romano, que le daba preponderancia al poder del emperador sobre cualquier otro poder. Entonces de ahí nace la autonomía. Okay. En el plano interno les daba un margen de gobierno al grado de que eran los estudiantes, por ejemplo en Bolonia, los que ejercían el gobierno de la universidad. Ok. Entonces, desde ahí, desde la época medieval hasta el siglo XX, cuando ya aparece la autonomía en la Universidad de Córdoba, Argentina. Ok. ¿De qué año estamos hablando? 1918. En Córdoba, Argentina, es la primera universidad que ostenta la autonomía. En un plano ya formal, institucional, sí. Ok. A lo largo de la historia, la autonomía se fue ejerciendo en distintas formas, como libertad de cátedra, como función crítica, como extensión universitaria, como administración, pero ya a partir de la Universidad de Córdoba se va a conjugar todos esos elementos y van a quedar integrados en la autonomía. La Universidad de Córdoba genera un documento institucional, Enrique, que sirve como modelo para el resto de las universidades, o no es así. Bueno, pues no es un documento, ¿no? Es un conjunto de leyes, de la práctica, o sea, no se llama universidad autónoma, pero ya por las características que tiene, en la práctica es autónoma. Ok. Y de carácter liberal, porque yo analizo una de carácter popular, socialista o populista. Okay. Por ejemplo, en Perú, ahí surgió otro tipo de autonomía más de carácter popular socialista, que se distinguía de Córdoba. O sea, pensemos en la Universidad de San Marcos en Lima, ¿no? Ajá. Y ahí la universidad se confrontó contra el gobierno, porque a diferencia de Córdoba, o sea, a diferencia de Argentina, existía un gobierno dictatorial. Okay. Y se enfrentó la universidad con el gobierno. Fue una autonomía de tipo político. Sí. Y la autonomía de Córdoba fue una autonomía de tipo académico, porque existía un gobierno democrático que apoyaba a la universidad. Entonces, estos dos países y estas dos universidades son la punta de lanza de lo que vendría posteriormente en toda América Latina. Exacto. Dos modelos que se van a reproducir en distintos países, incluyendo México. En la etapa de Díaz Ordaz, la universidad se confrontó con el gobierno porque era un gobierno autoritario que reprimía los movimientos sociales y cerraba las universidades, las ocupaba la policía o el ejército. ¿La autonomía en la UNAM llegó en qué fecha, Enrique? 1929, y luego de un modo más radical en 1933. Cuando se confronta otra vez con el gobierno. No era una autonomía completa la que había conseguido. El gobierno seguía interviniendo en los asuntos universitarios. Por ejemplo, el gobierno quiso imponer la doctrina marxista en la UNAM. ¿Y por qué no y los universitarios se opusieron a eso. Hay una pregunta aquí que, a ver, esto que estás comentando, la verdad es que es bastante interesante, porque en ese momento estaba de presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? ¿Sí escuchas, Enrique?
Sí, sí, te escucho, te escucho. Te preguntaba que en ese momento estaba de presidente Lázaro Cárdenas cuando se trató de implementar una currícula marxista. ¿Es así? De hecho, antes de que llegara Cárdenas. Ok, como un año o 2 años antes, ¿verdad? Se cortó. Seguimos ahorita. Muy interesante la conversación, Pepe, con el doctor Enrique Villarreal, ¿no? Sí, fíjate que es interesante esta analogía que hace del 68 al momento actual, en donde lógicamente esta represión, que en su momento fue por el uso de la fuerza pública y las armas, ¿no? En su momento, pues hoy están siendo por el poder de la voz y lo que te expone ante la calificación de quien no está en la UNAM, ¿no? De quien no coincide contigo. Y habrá que preguntarle ahorita al doctor Enrique esta parte, si él considera que sí realmente la intervención o estas manifestaciones, estos dichos de Andrés Manuel ponen en riesgo la autonomía de la UNAM, ¿no? Así es. Así, ya está de regreso aquí el doctor Villarreal. ¿Ahí nos escuchas, doctor? ¿Sí? Perfecto. Entonces, estabas comentando acerca de que los estudiantes se opusieron a esta visión marxista, entendiendo que los estudiantes de aquella época eran Mira, más que los estudiantes, más que los estudiantes, mira, más que los estudiantes fueron los maestros. Okay. Y fue muy conocido un debate entre Lombardo Toledano y Antonio Caso. Okay. Lombardo Toledano quería imponer la doctrina marxista como doctrina oficial de la UNAM, y Antonio Caso lo que quería era la libertad de cátedra, el pluralismo ideológico. Claro. Oye, te tiene una pregunta Pepe Suárez en ese tenor. A ver, Pepe, si la puedes formular, por favor. Sí, comentábamos que con base en todos los antecedentes que nos estaba proporcionando Enrique, que son muy valiosos, la construcción de la autonomía y de este pluralismo ideológico en la universidad, si hoy las declaraciones del presidente, lo que él pone en la mesa, pues pone en riesgo la autonomía de la universidad. ¿Escuchaste la pregunta, estimado Enrique? En riesgo la autonomía de la universidad y de todos los organismos autónomos del Estado, no solo la de la universidad. Ok, ahora en ese sentido, en cuestiones muy específicas, platícanos cuál es la visión que tiene respecto precisamente a este intento de vulnerar las autonomías. ¿Qué consideras que hay detrás de ello? Uy, se me volvió a cortar. Ahora sí se volvió ahí otra vez. Sí, entonces, pero ahí esta parte de estas analogías que está planteando Enrique, pues muy interesante, estimado Pepe, porque parece ser que la historia nos repite los casos, ¿no? Sí, así es, y digo, llama la atención porque, aunque coincido con él en esta parte de ir eliminando la autonomía de varias instituciones, me parece que la de la universidad pues tiene mayor peso, ¿no? Porque Claro. definitivamente, digo, a quien ha estado criticando el caso de los universitarios, pues la verdad es que nosotros lo que vemos es cuántos de ellos, digo, lo que nos ha tocado vivir, por ejemplo, cuántos de ellos participaron en el momento del 68 y para acá, ¿no? En el caso de Andrés Manuel, pues cuántos de estos universitarios fueron muy críticos y participaron en la defensa del desafuero de Andrés Manuel, ¿no? Y de Claro. manera contradictoria, me parece que Andrés Manuel ha dado muestras de todavía estar bajo este sistema neoliberal que tanto critica, pero que cuando a él se le pone el dedo en la llaga, pues le da totalmente la vuelta, ¿no? Así es. Pues Enrique, ya regresas aquí con nosotros. ¿Sí nos escuchas? Te escucho. Entonces, este paralelismo, lo que estamos viendo, y de acuerdo a tus palabras, estaríamos en un riesgo latente respecto a la intromisión de las autonomías. ¿Tú cuál crees que sea el motivo que está orillando a esto? ¿Crees que quiera meter las manos en la parte de la rectoría, que quiera poner un rector, o que quiera mandar un mensaje político fuerte rumbo a lo que es el proceso del 2024? ¿Cuáles crees que son los motivos? Mira, te hay una motivación general que tiene que ver con
con el estilo de gobierno del presidente. Él quiere concentrar todo el poder y por ello restringe la autonomía de todos los organismos autónomos del Estado. Ok, pero otra vez se cortó. No, de veras, andamos ahora así de muy mal en cuanto al servicio de las comunicaciones en pleno proceso del programa. Eso pasa por tener los programas en vivo, estimado José Luis. Pues sí, pero también es uno de los, de las áreas que debería de recuperar el gobierno también, ¿no? Sí. La telefonía y toda esta parte, ¿no? Eso sí deja. Ahí te escuchamos. ¿Ya me escuchan otra vez? Sí, ya te escuchamos, Enrique. Sí, te escuchamos. Comentaba que el presidente busca reducir la autonomía de todos los órganos autónomos del Estado para concentrar el poder. Ajá. Para poder gobernar como gobernaban antes los priistas, como de la época de Díaz Ordaz, o de la época de Echeverría, o de López Portillo, ¿no? Que fueron la época de oro del presidencialismo imperial. Ok, pero ahora... López Obrador se quedó con esa idea de que el presidente era patrimonialista, él se siente dueño del país, entonces pues él se siente con el derecho de decidir sobre cualquier asunto del país. Pero ¿y por qué en este momento con la UNAM, Enrique? Bueno, no es casual el momento, porque acuérdate que se va a aprobar el presupuesto de egresos. Exacto. Y quiere quitarle presupuesto a la UNAM y a los demás órganos autónomos del Estado. Ok. Pues les está tirando línea a sus diputados para que le recorten presupuesto, y esa es una manera pues de reducir la autonomía de la UNAM, porque le recortas funciones, es un calambre para el rector, para que se someta a los designios del gobierno. Ok. Ahora, me llama mucho la atención, Enrique, tú que has tenido ya todos esos 37 años en la UNAM, que cuando hace estas acusaciones, pues nada más que el embajador de la ONU y su grupo político se han hecho dueños de la UNAM durante ya casi 2 décadas, Enrique. Estamos hablando de Juan Ramón de la Fuente, y es como que escupir para arriba, ¿no? Bueno, pues ya ves que Juan Ramón tuvo que hacer una declaración a favor de la universidad. Ajá. Es el único obradorista que la ha hecho, porque todos los demás siguen el concierto del presidente, ¿no? Incluso Claudia Sheinbaum, ella todavía siguió cobrando como investigadora cuando trabajaba en el gobierno. Entonces no tiene ninguna autoridad moral para criticar a la universidad, cuando debió haber pedido permiso para ya no cobrar, y lo siguió haciendo hasta que se supo que lo hacía. Claro, claro. Ahora, ¿tú qué crees que siga en este tenor de este debate público? ¿Qué es lo que consideras que va a proseguir desde dentro de la universidad? Bueno, pues está alborotando mucho el gallero, ¿no? Porque dentro de la universidad hay muchos obradoristas que van a tratar de moverle el tapete al rector. Pues, Pepe, estamos hablando de un movimiento que tiene finalidades muy concretas, ¿no? ¿Qué es lo que se está visualizando por parte del doctor Villarreal? Sí, fíjate que a mí me llama la atención, por ejemplo, esta parte en donde lo hemos comentado en otros programas, esta posición contradictoria del gobierno de Andrés Manuel en cuanto a la economía de corte neoliberal, y hoy avienta esta crítica. Por ahí vimos una entrevista con Arturo Huerta, en donde hace un comentario que me llama la atención, en donde dice que la UNAM siempre se ha subordinado al gobierno en turno, ¿no? Entonces, ahí a mí lo que yo preguntaría, independientemente de esta parte de generar la polémica, de tratar de influir en la parte del presupuesto del siguiente año, pues, ¿qué tan importante es para Andrés Manuel el poder incidir en la parte ideológica de la universidad, ¿no? Que también es otro tema que me parece que tendría que estar en la mesa, porque parece que también por ahí va, ¿no? Claro, ¿qué posibilidades hay de eso, Enrique? Sí, te escucho. Lo que está comentando, la pregunta de Pepe es, ¿qué tanta posibilidad real
existe de que el presidente tenga incidencia en la parte curricular en la UNAM, con los diferentes programas en las diferentes facultades. Creo que está justamente midiendo el agua a los camotes, ¿no? Para ver qué tanto puede incidir. Le interesa mucho ver la respuesta interna para ver con qué fuerzas cuenta para poder moverle el piso al rector. Y ya se han dado casos de cuando el rector no es del agrado del presidente, lo quitan. Exacto. Javier Barrosierra, por ejemplo, el Pablo González Casanova también lo quitó Echeverría. Pues, ¿por qué? Pues porque no coincidían con sus desplantes, con sus proyectos. Hay que recordar que cuando se hizo la contrarreforma educativa en este sexenio, hicieron quitar la autonomía de un plumazo. Se hicieron los chistositos y en el artículo 3º hay un inciso donde se reconoce la autonomía de la UNAM y lo quitaron, y si no es porque se dan cuenta otros diputados, hubieran aprobado la reforma al artículo 3º ya sin la autonomía de la universidad. Así fue la historia, tal cual, Enrique, así fue. Y luego se sabe que el presidente quiere que haya un ingreso irrestricto a la universidad, que no haya examen de admisión. También ya quisiera que toda la universidad regresara a las clases presenciales, cuando eso depende de cada facultad, si se regresa o no. Claro. Cada consejo técnico decide si se regresa a clases presenciales. Okay. Esa es una característica de la autonomía, el poder que tienen los estudiantes y los maestros para decidir sobre los asuntos de sus escuelas. Ok. Oye, Enrique, entonces, a ver, lo que tú visualizas... Puede decidir sobre ellos. Claro. Sí, lo vivimos nosotros como estudiantes, en donde la autonomía de las facultades permitía prácticamente la autodefinición, ¿no? Oye, Enrique, de acuerdo a lo que estás analizando y nos estás diciendo, entonces la ruta sería la búsqueda de acortarles el presupuesto. Segundo, el poder medir el agua a los camotes para ver cuánta gente puede realmente estar a favor de este movimiento para quitar al rector. Tercero, sería a partir de quitar al rector, empezar un movimiento para la modificación curricular en las diferentes facultades, y eso daría como cuarto elemento la búsqueda de abolir todas aquellas reglamentaciones que impidan el sueño que tiene el presidente de impedir que haya exámenes de admisión y justamente darle posibilidad a que todo el mundo de manera universal entre a la universidad, ¿no? Y algo complementario a lo que dices, que llegue a la rectoría alguien totalmente afín al presidente en el contexto de la sucesión presidencial. Exacto. Claro. Pues ahí están los... Y del reparto del pastel universitario, o sea, el presupuesto de la universidad es superior al de varias gubernaturas y ya le quieren hincar al diente a ese presupuesto. Claro. Ahora, Enrique, en un contexto latinoamericano, no olvidemos que la educación ha formado parte de los brazos ideológicos y operativos de todas las revoluciones, ¿no? Ha formado parte de incluso desde la educación primaria hasta las universidades que tienen gobiernos, dícese, de izquierda. Ok, a ver, alguna pregunta específica respecto a tu facultad. ¿Tú cómo consideras que tiene la currícula, la facultad de ustedes? ¿Es una currícula plural? ¿Es una currícula con un sentido ideológico de derecha o de izquierda? ¿Tú cómo podrías hacer ese tipo de valoración, Enrique? No, de derecha no, pero sí está dividido, pues hay sectores que siguen al populismo y otros que son más de centro izquierda. Pues muy interesante. Pero derecha ahí no hay. Okay. Hay nomás, o hay centro izquierda o hay populismo. Ok. Y si hay debate
ideológico al interior de la facultad, o cada quien agarra sus pequeños trozos de ¿cómo se llama?, de jardineras y ahí discuten entre ellos mismos, Enrique? Pues ahorita en situación de pandemia, pues no hay un debate, ¿no? Claro. O sea, si fuera una situación normal, sí habría un debate más general. Pues, estimado Pepe, súper interesante todo esto que nos está contando el doctor Villarreal. Lastimosamente tenemos problemas con la comunicación, pero pues nos deja puntos muy concretos y estos que resumimos, pues es una ruta bastante bien trazada por parte del presidente para apoderarse de la UNAM, ¿no? Sí, fíjate que he estado, bueno, sobre todo estos días, diferentes críticas, diferentes posiciones de muchos autores, de muchas personas, ¿no? Lo cierto es que, pues en la UNAM ha dado en los últimos años, desde su creación, pues cientos de miles de profesionistas que han servido al país, y ahorita un poco con lo que comenta Enrique, pues me parece que es como en la botica, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero definitivamente me parece que la UNAM, pues sí, siempre se ha caracterizado por ser más cargada hacia la izquierda, ¿no? Pues esa parte está muy clara, yo no veo por ahí otra situación, pero lo que también es de llamar la atención, pues es cómo se aprovecha el momento en la parte política. Ya hemos comentado que pues la carrera del 24 está ya más que adelantada, y en este sentido, bueno, pues dos de los que pretenden ser presidentes de la República por parte de la 4T, el caso de Monreal y de Claudia Sheinbaum, mientras Claudia Sheinbaum defiende las declaraciones del presidente, Monreal totalmente las desaprueba, ¿no? Entonces también es otro elemento más que está dando él para la parte política, en el cual, en esta parte de la carrera hacia el 24, ¿no? Sí, y es que en este plazo sucesorio, estimado Enrique, queda muy claro ya de dónde está la oposición dentro de Morena, ¿no? Ricardo Monreal ha seguido una ruta ya de prácticamente ruptura, a pesar de que él dice que no se va a ir, pero conociendo los entretelones de los otros partidos políticos y del propio funcionamiento de Monreal, pareciera ser que va a ser el candidato opositor sí o sí, Enrique. Así es. Ahora, el escenario que estás visualizando en el futuro inmediato, Enrique, en cada facultad, ¿cómo crees que se encuentre ya cuando haya el retorno a clases en ese sentido? Entendiendo que la búsqueda es de tener un nuevo capital político joven que permitiría perpetuar en el poder a la 4T. Mira, está muy dividido todo, ¿no? O sea, lo que va a hacer es que la polarización que se da en el plano político, pues ahora se va a dar en el plano universitario. Bueno. Esa polarización que se da en el plano político ahora se va a dar en el plano académico. Ok, ahora, pero fíjate, curiosamente, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UASM, pese a que no tienen esta disputa política, no se ha visto reflejado el apoyo ideológico de los jóvenes formados ahí, ¿eh? Es contradictorio, ¿no? No estoy enterado cómo se da ahí la dinámica. Ahí sí, platícame qué sabes de eso. No, es que yo lo que he podido palpar es que sí se dicen ideológicamente con la izquierda, pero al final del día no ves a los grupos de jóvenes de la UASM de manera masiva apoyando en donde debe apoyarse, en las calles, ¿no? Que sí, la UNAM sí siempre ha sido este norte, es decir, la UASM no sale como sale la UNAM a las calles a tener posiciones políticas claras. Sí salen pequeños contingentes, pero no en la dimensión de creo que ya llevan más de 10 años de existencia la UASM, tanto en sus preparatorios como en la universidad, y como que ahí no han podido salir cuadros que permitan realmente acceder al gobierno. O sea, si hiciéramos una revisión, creo que, pues no, de la UASM, no, a menos a que esté considerando como parte de la UASM a Bartlett, cabrón. Bueno, yo de lo poco que sé de la UASM es que también ahí está muy dividido entre populistas y extremistas, ¿no? Exacto. Hay gente de extrema izquierda ahí que obviamente no coincide con los populistas. Así es. Pues ahí está muy claro el panorama. Estimado Enrique, pues la verdad es que ha sido un placer. Ojalá tengamos una nueva charla para poder tener la exposición que tenías preparada. Nos gustaría conocerla.
lastimosamente en esta ocasión no se pudo por la saturación del internet, pero si nos permites y agendar una nueva reunión, nos gustaría mucho conocer. Claro, podemos, cuando gustes, podemos platicar de eso y de cualquier otro tema que quieras. Perfecto, porque eso nos permitiría realmente ya conocer más a profundidad, dándole seguimiento al tema. Si te parece, dejamos unos 15, 20 días, ¿no? Unos 15 días puede ser, para ver qué rumbo toma, y así tú también vas teniendo información directa de allá de la universidad. Actualmente estás dando clases. Sí, por distancia. ¿Y tú cómo sentiste al grupo, o cómo has sentido a tu grupo, a tus grupos respecto a estas declaraciones? No se ha comentado nada, o sea, no se ha dado todavía la circunstancia para hablar de ello. Los temas no se han prestado para taparlo, pero a lo mejor al final, ya que se vaya a concluir, voy a tocar el tema. Ok, perfecto. Perfecto, pues entonces, si nos permite, estamos en contacto, estimado Enrique, para hablar de y como bien comentas, de muchos otros temas. También sabemos de que te encanta el análisis político, y pues ahí estaríamos en contacto. Y ahora estoy estudiando mucho el tema del populismo, entonces pues mira, vamos a hablar extensamente. No, pues ahí está. Pues el populismo, cualquier parte del mundo podemos platicarlo. Perfecto. No, pues entonces, si te parece, son dos temas. Lo conozco bien. No, pues son dos temas que realmente vale la pena explorar con tu intelecto profesional, y pues con la garantía de que va a ser información con base a datos duros. Pues no, solamente agradecerle a Enrique, ¿verdad? Es una charla, a pesar de los pesares, pues bastante rica, ¿no? Y pues quedan pendientes los temas comentados. Así es. Pues muchísimas gracias, estimado Enrique. Estamos en comunicación. Un abrazote. Claro que sí, gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Oye, pues estimado Pepe, estamos hablando de ese tema, o sea, ese resumen de los 5 puntos de ya. Vamos a ver si somos buenos analistas políticos o no, ¿no? Claro, así es. Aquí ya con la ayuda de la academia, y obviamente también de Enrique, que le encanta el análisis político, pues como que ya definimos cuál sería la ruta a seguir por parte del presidente. Vamos a ver si somos buenos en ese sentido, decir, se cumplió el punto 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Vamos a ver si tiene contados sus días el rector Grau. Sí, digo, pues la verdad es que, pues no es por presumir, pero creo que ahí vamos con un saldo positivo en cuanto a lo que se ha ido cumpliendo de lo que hemos comentado en anteriores programas, ¿no?